Como siempre, partimos con lo que le llamamos un centramiento, porque es una manera de practicar con nuestros estudiantes la importancia del centramiento, de estar presente cuando ellos inician una conversación de coaching. Entonces, les quitamos 3 minutos para que sea una inversión para cada uno de nosotros. Les pedimos, como siempre, las 2 plantas de los pies bien puestas en la tierra, tomar contacto con la tierra. Ayuda el cerrar los ojos para poder conectarnos también con qué está pasando con nuestro cuerpo en este momento, qué estoy sintiendo, qué pensamientos me vienen. Y para una mayor conexión, lo más fácil, lo que está más a mano, es conectar con nuestra respiración, darme cuenta cómo entra y cómo sale el aire por mis narices, mis fosas nasales. Es un momento para estar en el aquí y en el ahora, para que no solamente lo acompañe el físico en estos momentos, el cuerpo, sino que también la mente, y especialmente conectarnos desde el corazón, y desde el corazón, sin prejuicios, ojalá tener la apertura para escuchar y recibir el dar que nos trae hoy día Rosa Elba desde la ciudad de Monterrey, de México, con la entonación de voz, con algunos dichos y algunas palabras que nos pueden parecer distintas, extrañas. Es un momento para agradecer también. Estamos vivos ante tantos hermanos que han muerto, ante tanta gente que está sufriendo, ante tanta gente que está padeciendo hambre. Nosotros somos privilegiados y quizás sea este momento, esta pausa, para decir gracias, gracias y gracias. Y así, muy lentamente, abrimos nuestros ojos, nos vemos a través de la pantalla, nos vemos las caritas. El corazón se me abre, me palpita mucho cuando veo gente de otros países que nos está acompañando, gente que nos veía también, que no habían venido anteriormente. Sean todos bienvenidos. Para los que pensaron que eran las 7:30 y no entraban, desde la mecanicidad, pensaban que eran las 7:30, no, hoy día a las 8. Muy bien. Bueno, las 8 y en Argentina ya son las 9 y en México son las 7. Entonces, presentarles a nuestra invitada hoy día, Rosa Elba García. Yo siempre digo, aunque suene un lugar común, quien quiera saber de Rosa Elba García, ponga su nombre en Google y le va a aparecer una cantidad enorme de información. Yo quiero presentar a una mujer que se ha hecho paso en la vida, que ha logrado éxito no solamente en México, con una idea, con una pasión, que ha hecho que su visión sea una realidad. Yo me siento orgulloso de conocerla, de colaborarle en su proyecto. De ese proyecto que tiene que ver con cómo somos mejores personas y en los trabajos hacemos que las organizaciones sean más humanas, mejores organizaciones, nos va a hablar ella.
de este proyecto, de su experiencia. Así que, Rosalba, te presento a toda esta audiencia que te está esperando, te está escuchando, y el micrófono es tuyo. Muchas gracias, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están todos? Estoy muy emocionada, muy agradecida. Eh, Primero, pues claro, con Sergio que me invitó y con ustedes que se dan el tiempo para estar acá. Pero también estoy muy agradecida con Chile y soy muy emotiva y muy chillona, así que en un momento dado se me quiebra la voz, perdón, porque para mí Chile ha sido un país muy importante, ya que mis grandes maestros o muchos de mis maestros están allá y mucho de mi formación la hice en Chile hace muchos años. Entonces siento que es un país que le tengo mucho cariño y mucho agradecimiento. Entonces cuando me invitó Sergio, y aparte que eran personas que pertenecían al mundo del coaching, pues me sentí muy feliz y muy agradecida. Entonces quiero empezar por decirles gracias por darme este espacio. Y pues voy a tratar de que sea más una conversación, aunque a mí me encanta hablar. Entonces les pido por favor que si me arranco, me paren, porque si no soy capaz de irme. Tengo una preocupación nada más, Sergio, que yo tengo ahorita el host y voy a poner una presentación y a lo mejor no voy a ver los que están entrando. No, no te preocupes porque la universidad ya previó eso y lo van a dejar entrar. No te preocupes por eso. Porque yo ahorita la admisión la estoy haciendo yo. No, 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 no. La va a hacer Fernanda. Así que no te ¿Sí? preocupes. Sí. Ah, bueno, ya está. Entonces, bueno, pues voy a empezar a compartir pantalla. Bueno, pues voy a presentar a Trasciendo. Trasciendo es la empresa, es mi empresa. Y más que una empresa, es una red de colaboración que funciona desde hace 20 años, porque siempre he creído en la colaboración. Y dentro de esta empresa, quiero decir gracias Chile, porque mucho de lo que nosotros hacemos, particularmente de lo que yo hago, tiene que ver con muchas cosas que aprendí pues de los grandes maestros chilenos. Entonces hoy quiero volver a reiterar mi gratitud y también gracias a ustedes y a Sergio por estar hoy aquí. Y pues lo que les voy a compartir hoy es un poco de lo que es lo que es el coaching colectivo. Esta, pues, ¿qué es el coaching colectivo? Ya les voy a ir platicando un poco de qué se trata, cómo nació, de dónde viene y por qué es un sueño, es una esperanza y es una ilusión para tener una forma de compartir y de convivir en la colaboración y de poder crear juntos una mejor sociedad. Entonces, bueno, pues esta es nuestra presentación de nuestra empresa, no me voy a parar ahí, nada más la quería poner. Pero bueno, ¿qué es el coaching colectivo? Pues podríamos decir que es una metodología y que la podemos utilizar para la transformación cultural. Eh, Tiene un origen hace 10 años, o sea, no es nuevo. Hace 10 años hubo un pedido de una institución educativa del TEC de Monterrey que había voy a hablar en términos de coaching y si alguien me dice por favor, o Sergio, si me ayudas porque no los estoy viendo a todos, si alguien tiene una pregunta o me quiere interrumpir, es una conversación. Sí, no te preocupes. Gracias. El coaching colectivo nace como una necesidad de hacer un coaching más grande. ¿A qué me refiero con más grande? Yo empecé a estudiar el coaching en el año 2000 y desde que inicié pues me enamoré de lo que es esta metodología, de lo que es estos procesos, porque tenían que ver con la evolución, con el despertar. Y cuando yo en el 2000 hice una maestría en desarrollo organizacional y hice una especialidad en cultura. Y cuando hice esta especialidad me di cuenta que la cultura era todo, o sea, que la cultura era la que nos hacía triunfar o la que nos hacía no triunfar, ser exitosos o no, en un país, en una organización, en una familia incluso. Entonces yo decía, ¿cómo se cambia la cultura? Siempre fue mi gran pregunta. Y cuando conocí el coaching, me hizo como una relación entre estas dos eh, maravillas, estos dos dominios, pero la pregunta que yo me hacía en aquella época, hace 10 años, era, no, yo creo que hace más, hace 20 años yo me hice esa pregunta, ¿cómo llegamos, cómo hacemos coaching en una empresa a toda la empresa?
O sea, regularmente los procesos de coaching no son baratos, son relativamente caros y regularmente están a disposición o a servicio de los directores, de los gerentes, a veces hasta de los supervisores, pero no siempre están al alcance de todos. Entonces yo decía, ¿cómo podemos hacer que esta metodología esté más accesible? Esa fue mi pregunta por muchos años. Y iba conociendo, creciendo. Y en el 2010 me hacen un pedido porque hay un quiebre en mi país. Yo digo que el hermano mayor del coaching colectivo se llama Cambio Yo Cambio a México. Y este fue un pedido que me hicieron de una universidad porque urgía que hubiera un cambio de mentalidad. Uno de los rectores que llegó en ese momento, que venía de vivir en Estados Unidos por 20 años, y llegó a México otra vez, llegó a Monterrey y decía, no funcionan las clases de ética, no funcionan las clases de valores, tiene que haber un cambio porque no está pasando lo que queremos que pase y estamos haciendo lo que ya no queremos hacer. Entonces, hicimos focus group, hicimos muchas cosas, hubo todo un proceso previo y la pregunta seguía siendo, ¿cómo hacer un cambio más grande desde la transformación, no solamente de las acciones, sino de la forma de pensar, de la mentalidad? Y entonces nace el Cambio Yo Cambio a México, que es donde inicia por primera vez esta metodología de coaching colectivo. Este programa lo hicimos para todas las universidades de México, de Monterrey. El pedido era para una universidad privada, sin embargo, uno de mis pedidos fue que lo hiciéramos para todas las universidades de la ciudad y fue un proceso precioso. Pasaron alrededor de 800 chavos que hoy podríamos contactar y que nos contaran sus experiencias, todavía están juntos y fue un hacer muy hermoso. Entonces, ¿cuál es el espíritu del coaching colectivo? Pues formar o transformar líderes, donde líderes somos todos. Y el liderazgo personal tiene que ver con, primero, hacernos conscientes y responsables de nosotros mismos, de quiénes somos, de qué queremos, de qué soñamos, de nuestros propósitos. Y después que nosotros nos hacemos líderes de nosotros mismos, por consecuencia empezamos a ser líderes de otros porque empezamos a irradiar esto que nos pasa cuando hacemos conciencia y cuando logramos ese despertar que es como un clic, que es como algo que nos pasa cuando de pronto nos dimos cuenta que nos damos cuenta y empezamos a no estar dormidos, empezamos a apagar ese piloto automático que muchas veces se vuelve a prender solo porque es tan automático que se prende solo, pero vivimos constantemente queriendo tener conciencia de nuestra vida y entonces cuando somos líderes nos conectamos con otros líderes y entonces empezamos a crear con otros. Y en este proceso del coaching colectivo nosotros queremos conectar con otros y no nada más conectar, sino crear redes y redes que funcionan de manera colaborativa. Y después de esto, pues, ya que estamos juntos, ¿para qué estamos juntos? Para trascender. ¿Por medio de qué trascendemos? De un propósito, de algo que es mayor a nosotros y que además se pone al servicio no nada más de nosotros, no nada más de un país, sino de la humanidad misma. Entonces construimos juntos el diseño de una nueva cultura de vida, una nueva cultura. Y me voy a meter aquí un poquito con lo que significa la palabra cultura, porque la cultura viene de la palabra cultivo. Y a mí me gusta mucho pensarlo así porque cuando nosotros cultivamos algo, no ocurre en un suceso, ocurre en un proceso que tiene que ver con muchos elementos y con muchos factores. Entonces, cambiar la cultura tiene que ver con cambiar la tierra fértil, la semilla, con cuidarla, con hacer que crezca, con podarla, y así es la cultura. La cultura tiene que ver con sembrar de alguna manera un nuevo liderazgo para que ejerza sobre nosotros una nueva forma de convivir, de relacionarnos, pero no pasa de un día para otro, es un proceso. Por eso es que el coaching colectivo es una propuesta para eso. Entonces voy a iniciar un poquito haciendo como el camino de dónde surge el coaching colectivo, porque creo que todos los que estamos aquí estamos porque nos enamoramos de alguna manera del coaching. Y el coaching para nosotros inicia con el 1 a 1 y es cuando tenemos este primera formación o todos iniciamos en esta formación donde nos enamoramos de estar al servicio del otro, donde nos dimos cuenta que cuando nosotros nos transformamos podemos ser el espejo del otro y podemos además en cada conversación generar una transformación que no solamente ocurre
en la otra persona, sino también en nosotros. Y esto nos enamoró. Y esto además nos permitió estar en constante proceso, porque cada vez que nosotros hacemos una sesión de coaching, también nos estamos coachando a nosotros mismos. Por ahí me gustaba que decía Elena Espinal que deberíamos de pagar por hacer coaching, porque cada vez que hacemos una sesión, también nosotros estamos trabajando con nosotros mismos. Entonces sigue la evolución del coaching y surge el coaching de equipos, en donde el coaching de equipos, una o varias personas pueden coachar a todo un equipo. Y entonces yo los voy a invitar a que empecemos a trabajar con esta forma de ver el coaching. El coaching ya no nada más es el uno a uno, sino un equipo, empezar a verlo como si fuera una persona. Entonces, el equipo es una persona. Y hacemos coaching a un equipo ¿para qué? Pues para que logren sus resultados juntos, para que interactúen de otra forma, para que identifiquen en qué son interdependientes, por qué se necesitan unos a otros en un equipo, qué aporta cada uno. Y hay una serie de distinciones que aprendemos cuando hacemos el coaching de equipos. Es un coaching un poquito más complejo que el uno a uno. Pero luego viene el coaching organizacional. Y en el coaching organizacional ya se vuelve un poco más complejo todavía porque ya estamos incluyendo toda una organización. Donde esta organización, mi pedido ahora es que lo veamos también como si fuera un ser organizacional. ¿Qué significa esto? Que la organización es como si fuera una persona que siente, que le duele algo, que tiene sueños, que quiere tener logros. Entonces, el coaching organizacional ya requiere de un grupo de coaches, porque una persona sola difícilmente va a poder hacer una transformación tan grande, aunque sí existe el liderazgo a veces de una persona, pero se requiere de otros porque ya hay que hacer coaching más específico, ya hay que revisar procesos, ya hay que hacer nuevas conductas, y hay que hacer una serie de elementos cuando hacemos coaching organizacional que ya necesitamos más personas al servicio. ¿Y de aquí qué sigue? Pues el coaching colectivo. Y el coaching colectivo es la invitación a hacer una transformación de grupos más grandes. Estos grupos más grandes pueden ser también una organización, pero pueden ser también una sociedad completa o muchas sociedades completas como lo estamos haciendo ahora. Es una ambición porque tenemos primero que hacer una organización hacia adentro, es decir, hacia los que somos coaches, para poder sostener un grupo a otro grupo más grande. Entonces, en el coaching colectivo, lo que hacemos es generar una red de coaches para sostener a otros coaches. Y vamos a ver cómo se hace. Voy a volver a hacer la analogía con el coaching individual. Entonces, aquí está una persona, de cuando hacemos coaching, decimos, este es un modelo que todos conocemos, donde está la persona en el presente A y se quiere transformar y entonces requiere tener un nuevo observador, y cambiar los estados de ánimo y que haya un desplazamiento a partir de una conversación y todo esto que nosotros ya sabemos y que hemos conversado muchísimo. ¿Qué pasa en el coaching colectivo? Pues en el coaching colectivo habemos una serie de personas por ahí sueltas, que puede ser incluso, lo repito, una organización, pero también puede ser una comunidad, una empresa, una sociedad completa. Y el equivalente a ser el alma de esta sociedad lo vamos a llamar que es la cultura, porque es la parte intangible. Y este grupo de personas, lo interesante es que a través de lo que nosotros decimos nuestra metodología, pero que es a través de una organización especial, puede lograr una nueva forma de relacionarse y de conseguir propósitos juntos. Esta nueva forma se hace a través de células. Les voy a contar un poquito de historia. Cuando yo tuve la experiencia en el cambio Yo Cambio a México hace 10 años, pues fue algo extraordinario porque ver a los jóvenes transformarse, era bien, la primera generación que hicimos le llamábamos el grupo Semilla, invitamos a puros líderes de las universidades y llegaron, la propuesta era que la hiciéramos para 50 personas y nos llegaron 110. Y yo dije, pues los tenemos que admitir a todos, no podemos decirles que no. Y arrancamos el primer grupo con 110 jóvenes. La segunda fue como con 300 y así cada vez era más porque la gente cuando llegaba no tenía idea que venía. Y si ahorita no entendemos que es un coaching colectivo, imagínense hace 10 años, pues mucho menos. Y en México menos porque no era tan común el coaching. Fue maravilloso, fue una experiencia muy grande,
Pero los mismos participantes, cuando decían, ¿y qué es eso de Cambio Cambia México? Decían, no sé, no sabemos qué es, pero nos la pasamos muy bien y crecemos todos juntos. Porque en aquel momento todavía era un poco difícil explicar para qué servía. Nosotros hicimos este grupo como un grupo piloto que duró 2 años y pues se nos acabó el subsidio, tuvimos que hacer cierre. Para mí fue súper duro porque pues me gustaba mucho lo que estaba pasando, pero necesitábamos subsidios para eso. Y dijimos, bueno, vamos a poner una pausa y luego vamos a continuar. Y en esa pausa, digo, pues, ¿qué hago con esto que ya tenemos y que creo que es de gran valor? Y empiezo a ponerlo en organizaciones. Ha sido súper bonito y poderoso lo que observamos que pasaba en las empresas. Cuando lográbamos hacer primero, empezábamos a trabajar con el grupo de directores y ellos lo hacíamos un poco en cascada, como a veces hacemos lo del coaching, nada más que se generaba una red colaborativa dentro de la organización porque los mismos directivos no nada más hacían coaching, sino también apoyaban en temas organizacionales. Por eso le llamábamos el líder coach, porque pues el coach no puede dar, solamente trabaja con la parte suave, pero cuando había que trabajar con algo de la parte dura de los resultados, sí podían hacerlo porque estaban en esta combinación. Hubo empresas que tardaron 2 años, 3 años en implementar estos procesos y los resultados eran extraordinarios, son extraordinarios, porque lo que cambia primero es el nivel de conciencia de las personas y el resultado, aunque ahora hablamos mucho del propósito, desde aquel momento era un propósito compartido. Aunque no se hablaba del propósito hace 10 años, empieza a ser un propósito compartido. No se hablaba tanto. Pero lo que les quiero contar, les platiqué todo esto, porque entonces yo digo, pues tengo que seguir con el cambio, yo cambio a México, que es social también. Y empecé un peregrinar en muchas instituciones, con muchas empresas, y yo presentaba el programa y me decían, sí, es muy lindo, sí, está muy, muy bien, como decimos en México, está muy padre, pero me decían, ¿pero para qué sirve? Y yo decía, ¿cómo que para qué sirve? Pues para que la gente evolucione. Sí, pero ¿para qué? O sea, no lo veían como algo de primera necesidad, porque era difícil pensar cómo ofrecer algo que nos hacía bien a todos y que todos teníamos que cambiar y que teníamos de alguna manera que interactuar para que eso pasara. No saben la experiencia. Yo lo cuento porque visité muchas personas, cientos de veces lo mostré y la pregunta siempre era, ¿pero para qué sirve? Y pareciera como que este coaching colectivo no podía tomar vida propia ni la fuerza que tiene hoy, porque, y ahora es que, como decimos en México, me cae el 20. Cuando nace en México el cambio Yo Cambio a México es porque había un quiebre social muy importante, pero era un quiebre colectivo. Entonces el coaching colectivo obedece a un quiebre colectivo también para que podamos, así como a nosotros nos pasa individualmente, yo quiero cambiar cuando toque fondo, cuando tenemos el quiebre, en México decimos cuando estamos hasta allá, entonces decimos quiero cambiar. Lo mismo ocurre con el coaching colectivo. Funciona cuando una empresa realmente quiere hacer un cambio, cuando realmente necesita algo nuevo. Y en este momento, después de 10 años de buscar y buscar, ¿qué hacemos para que el coaching colectivo tome vida? Porque tomaba vida en las empresas porque era evidente que la nueva cultura es más fácil de que desearla y de buscarla. Pero ahora, este programa no solo tiene la ambición de hacer un cambio hacia adentro de la organización. Tenemos la ambición de hacer un cambio entre organizaciones. Tenemos la ambición de hacer un cambio en la sustancia, en la esencia de cómo hacemos las cosas. Entonces, cuando surge la pandemia, básicamente en febrero o marzo, que ocurre todo lo que nos pasó, decimos, bueno, yo digo, bueno, ¿cómo podemos ayudar? Y no voy a regresar acá. Y antes de que surgiera, porque fue como una cosa muy hermosa, todo el mundo empezó a ofrecer coaching gratuito y empezaron a salir muchísimas iniciativas muy hermosas para apoyar a la gente. Pero un poco antes de esto,
yo decía, hoy está ocurriendo otra vez un quiebre global. Pero ahora es más grande que aquel quiebre que pasaba cuando nosotros tuvimos en México la delincuencia organizada muy fuerte. Había un quiebre de todos. Yo le llamé un quebranto. Entonces, ¿cómo ayudar? Y a partir de esto, hacemos una convocatoria a un grupo de coaches de toda América Latina, que básicamente eran mis amigos, era mi red de amigos, pues ya había estudiado mucho en muchos países, ya había trabajado mucho en muchos países de América Latina. Y estos coaches nos juntamos, compartimos esta metodología, ¿y qué pasó? Hicimos una convocatoria también a nuestras redes y surgió lo que le llamamos la primera edición del coaching colectivo para la transformación cultural de América Latina para la sociedad. Uy, hoy lo digo y parece como poco, pero casi 500 personas, casi 60, 70 coaches unidos, todos con un mismo sentir, con un mismo deseo, con una intención de hacer una transformación. Y estos coaches que estábamos por ahí con estas personas sueltas, organizamos lo que se llaman las células de aprendizaje. El coaching colectivo tiene como base las células de aprendizaje, porque no lo hacemos el uno a uno, sino que hacemos células, donde estas células son de 10, 12 personas, 8 personas, y son facilitadas por una pareja de coaches. Desde aquí ya empieza el cambio, porque cuando yo voy a facilitar y no lo hago solo, lo hago con otro, ya tengo la necesidad de estar con otro. Y ahí empiezan diferentes conversaciones. Estos grupos, que son las células, son como si fuera nuestro coachee. Y de aquí es que la intervención se vuelve en lo que yo le he llamado el nuevo nivel del coaching, y le hemos estado llamando así, porque ya no intervenimos solamente a una persona, sino a un grupo de personas. Y en este grupo de personas ocurre que se da como si fuera un laboratorio el cambio de la forma de relacionarse. Porque en la metodología estas células tienen algunos acuerdos. Por ejemplo, lo que es básico para el coaching, no darnos consejos, escucharnos con atención, generar ambientes amorosos, no juzgar al otro, una serie de cosas que ocurren que es como una tierra muy fértil, por eso me gusta hablar del cultivo, para que estas semillas florezcan y renazca una nueva forma de ser que surge de esta forma de convivir. Voy a dejar de compartir unos minutos. Ay, perdón, es que pensé como que estaban entrando. Voy a parar aquí tantito y luego continúo porque me gustaría ver si hay preguntas hasta aquí. Rosa Elba, yo quisiera que, dado que en la audiencia hay coach, y hay estudiantes de coach, y hay gente que se interesa también por el tema, Sí. ¿cuáles dirías tú que son no sé si hablar de competencia, de las habilidades, para un coach individual, y si esas se pueden traspasar para hacer coaching grupal? Sí, sí, definitivo, necesitamos las básicas yo creo que para mí son muy importantes las ontológicas, pero hay otras escuelas que también trabajan con el coaching, básicamente las competencias que hablamos en la ICF y en todas partes, que tienen que ver con la escucha activa, con aprender a aprender, tener distinciones. Y cuando hacemos el uno a uno, por ejemplo, tenemos intervenciones a partir del lenguaje, del cuerpo, de las emociones, de la coherencia entre estos tres, y eso nos permite hacer una reflexión acerca de la conversación que tenemos con la otra persona. En las células, las características o competencias o habilidades que deberíamos desarrollar como coaches tienen que ver con esas de inicio, pero también vamos a necesitar un poco más de competencias de manejo de grupos, que tiene que ver, yo le llamo manejo de células porque no todas son iguales, con escuchar el sentir del grupo. Y algo muy poderoso que es diferente en las células es que nosotros como coaches somos parte de los quiebres, muchas veces. Siempre somos, pero aquí está muy consciente. Entonces, otra de las competencias que nosotros tenemos que desarrollar de alguna manera
es poder escuchar al grupo completo y hacer una indagación tan fina para a partir solamente de reflexionar y de hacer preguntas, que el grupo aprenda de sí mismo. Porque algo muy hermoso que pasa es que nosotros en un grupo, en una conversación, nos comportamos de manera muy natural. Y cuando nosotros podemos regresarle al grupo qué está pasando con el grupo y aprendemos de cómo nos estamos comportando ahí, nos damos cuenta. Y si es de una manera amorosa y el mismo grupo nos sostiene, la transformación es mucho mayor. Entonces, la habilidad de reflexión, de observación, de saber eh, escuchar cuando el quiebre de uno, que regularmente esto ocurre, también es el quiebre de los otros. Eh, de saber, de tener de alguna manera una capacidad de síntesis rápida para poder escuchar qué pasó con las diferentes conversaciones que están ocurriendo y cómo hacer una pregunta que despierte a todos al mismo tiempo. De alguna manera yo diría que son las competencias de coaching iniciales con un nivel de experiencia también. Y otra cosa que nosotros hemos incorporado, que creo que es una de las áreas nuevas, cuando nace el coaching ontológico, por ejemplo, y mucho de las corrientes del coaching, ha sido maravilloso incorporar el dominio de las emociones y del cuerpo, porque esto nos dio un despertar como personas. Entonces, nosotros hemos incorporado otras distinciones también que tienen que ver más con distinciones espirituales y con distinciones sistémicas. Porque cuando nosotros ponemos esto en función de distinciones, las podemos observar y las podemos transformar y podemos hablar de ellas. Y entonces surgen estas miradas y estas formas de convivir que son más allá de lo individual, que son atemporales, que son las que trascienden y que a veces nos mueven mucho más porque tienen que ver con un propósito. Yo he insistido mucho en esto. No tiene que ver más ahorita que tenemos este quiebre tan fuerte, cuando tenemos ese propósito claro y es común, entre todos queremos llegar a él y no importa mucho cómo me sienta o lo que esté pensando. Porque a veces mi propio pensamiento, mi propia emoción, no me ayudan o no sé, a lo mejor este día no los estoy gestionando tan bien, pero lo que sí me puede mover es algo más grande que me mueva más allá de mi emoción o de mi pensamiento. No sé si te contesté, Sergio. Sí, O sí, si alguien sí. más quiere hacer alguna pregunta. Ahora, desde mi juicio, el cambio personal es difícil. ¿Cómo, cómo has visto tú el cambio a nivel organizacional? Porque tú hablas de cambiar el nuevo observador y también estás hablando de cambiar el nuevo observador dentro de la organización o como organización. La organización la componen seres humanos, personas. ¿Cómo has logrado eso y qué dificultades se te han planteado? Gracias, Sergio. Voy a poner otra vez. Ay, porque quiero poner aquí esta. Sí, el modelo de transformación primero es la persona, luego el equipo y luego se va contagiando. Mira, cuando nosotros queremos transformarnos, entramos en un proceso de conciencia, pero cuando estoy yo misma conmigo, yo mismo me cuento el cuento, yo mismo me convenzo, yo digo que ya cambié, pero ese cambio no lo hago real hasta que se nota en los otros. Entonces, en una organización, por ejemplo, cuando hacemos las células, primero pues debemos buscar este espacio de confianza para que la persona se pueda abrir, para que dentro del aprendizaje, para que podamos hablar de lo que no se habla, podamos abrir estas conversaciones que a veces son incómodas. Y cuando lo logramos hacer en un grupo de ejecutivos que son líderes y ellos se dan cuenta del potencial que pueden lograr cuando empieza a ocurrir la transformación en ellos y que el cambio de su liderazgo impacta de tal forma que no solamente se logran mejores resultados, sino que se logra también más bienestar integral para las personas. Entonces, el líder cambia, pero cuando cambia con otros es muy poderoso porque, por ejemplo, nosotros ponemos, vamos a hacer, no sé, vamos a generar un acuerdo para darnos cuenta cuando estamos rompiendo algo de lo que nos dimos cuenta. Por ejemplo, cuando yo no me siento escuchado, voy a hacer así, voy a ponerte un ejemplo. Y entonces lo empiezan a hacer como broma, pero cada vez que hacen un aplauso,
es que no me estoy sintiendo escuchado. Entonces ya no te digo, no me siento escuchado y entramos en la conversación de que no me estás escuchando, sino algo está pasando y como todos están de acuerdo en que quieren escuchar mejor, es un código que empieza a hacerse vida en la organización y empiezan a hablar incluso de otra forma. Me ha tocado hacerlo de los top, o sea, de los líderes, directores, presidentes, vicepresidentes hacia abajo, que esa es la mejor forma. Pero también me ha tocado hacerlo por masa crítica, cuando a veces los directores no quieren entrar en eso y entramos a otro nivel de la organización y empieza a darse tanto que la gente dice, yo quiero estar como están ellos, porque la célula permite esta convivencia, es como un laboratorio, una práctica donde podemos convivir de otra forma. No sé si te contesté, Sergio. ¿Y las dificultades que has enfrentado, digamos, para el cambio a nivel organizacional? Uy, muchas. Bueno, una resistencia muy fuerte es que cuando nosotros trabajamos estos procesos, hacemos algo que llamamos las plenarias, que son como los talleres y las células. En los talleres lo que hacemos es mostrar distinciones. Entonces, cuando tú muestras la distinción, ya se da una evolución, que era lo que iba a hablar ahora, una evolución que le llamamos desarrollo vertical, porque es cuando hacemos conciencia de eso. Entonces, por ejemplo, me ha pasado en organizaciones que son muy jerárquicas, que el director llega y me habla después y me dice, ¿por qué estás hablando así de mí? Y yo nunca he mencionado tu nombre, yo estoy dando características del líder que pasó cuando inició la revolución industrial y que ahora ya no está vigente dado los cambios que ha pasado en las organizaciones. Entonces ellos mismos se dan cuenta de la resistencia que existe al cambio cuando ellos han sido de esa forma. Una de las cosas más bonitas que ocurre es que cambian porque el mismo grupo también está cambiando y, por ejemplo, algo que trabajamos mucho es la parte de la accountability o del empowerment de los colaboradores. Pero para que eso se dé, para que un líder delegue y pueda ocurrir esto, también tiene que pasar pues que el equipo responda. Entonces aquí lo que abrimos son estas conversaciones de coordinar acciones, abrimos estas conversaciones en las células, es muy hermoso porque me tocó en una que íbamos a trabajar la confianza y abrimos conversaciones, entonces la líder pensaba que le tenía mucha confianza. Y el grupo, en el ejercicio, pudieron abrir en ese ambiente amable que no le tenían confianza. Para ella fue muy, muy difícil verlo y aparte verlo de esa manera tan amable. Y después de eso ellos hicieron acuerdos y entraron en un ambiente muy distinto. Pasó como un mes, mes y medio y la mujer la tienen que operar y se incapacita. Y ese equipo fue algo precioso lo que ocurrió porque ya habían tenido esas conversaciones más íntimas donde habían podido hablar lo que a ellos les pasaba y por qué no confiaban en ella, por qué ella no confiaba en ellos. Entonces, obstáculos que tenemos, primero, es la resistencia al cambio por las estructuras organizacionales que ya existen. Segundo, bueno, hay muchas, no puedo poner primero o segundo. Otra de los obstáculos que yo he encontrado son los paradigmas que tenemos tan fuertes, por ejemplo, de pensar que perdemos el tiempo porque le dedicamos tiempo a conversar. Yo comentaba, pues es que esta conversación también debe de venir dentro de la planeación estratégica, dedicar tiempo para conversar, porque si no le damos tiempo a lo pre, le vamos a tener que dar tiempo al post después de que ya ocurrieron los errores y son más costosos. Entonces, obstáculos que yo he encontrado fuertes son principalmente los estilos de liderazgo. Yo creo que ese es el más fuerte. La resistencia al cambio por temor, no ver un bien mayor. Hay mucho problema entre islas en las organizaciones donde se ven como competencia y compiten con las mismas áreas de la empresa. Entonces, en las células lo que podemos hacer es poner colaboradores de diferentes departamentos y ahí pueden hablar lo que les pasa a cada uno y se da de manera muy natural.
pues hay muchos obstáculos de los que podríamos hablar. Creo que podríamos dedicar todo un curso a los obstáculos que se presentan. Entonces, volviendo un poquito acá, no sé si hay otra pregunta o continúo. No, continúa nomás, por favor. El desarrollo horizontal le han llamado, le llamamos cuando nosotros tenemos las distinciones, digamos, desde el lenguaje, desde el conocimiento. Y miren que yo aquí quisiera hacer énfasis, porque yo creo que una de las desventajas para aprender actualmente tiene que ver con que hay demasiada información y tenemos demasiado discurso alrededor de cómo deben ser las cosas. Incluso nosotros como coaches hablamos de cómo debemos escuchar, de cómo debemos sentir, de cómo debemos comportarnos, pero no siempre lo hacemos. Y yo creo que no, a veces no lo hacemos no porque no queramos hacerlo, sino porque todavía no hemos aprendido cómo. Esto nos lo ha enseñado de manera muy hermosa Maturana, Julio Laya, todos ellos que hablan tanto del aprendizaje y el aprender a aprender. Pero en la célula lo que estamos buscando es que se dé lo que le llamamos el desarrollo vertical. Que el desarrollo vertical tiene que ver con la evolución, con el darme cuenta, con el despertar. No solamente hablar de la escucha, sino aprender a escuchar desde la práctica, desde practicar y practicar cuando todos tenemos ese propósito de escucharnos. No solamente hablar de dar una retroalimentación para el alto desempeño, sino hacerlo tanto y sentir, ver qué nos pasa cuando me estás retroalimentando y poder hablar de eso, que es lo que ocurre en las células, para que esto sea realmente un cambio vivido, no solamente declarado. Entonces, en las células buscamos que ocurra este desarrollo vertical de manera muy importante. Y cuando las personas entramos en este ambiente y en esta sinergia, entonces empezamos a ser innovadores, creativos, nos reímos, jugamos. Y esta es la gran propuesta hoy. Hacer coaching colectivo de diferentes formas. Nosotros le hemos llamado programas individuales, que no es que sean uno a uno, sino que tienen que ver con grupos específicos, para empresarios, para mujeres, para jóvenes, para políticos, para la educación. Pero ¿por qué de esta manera? ¿Por qué enfocarnos en particular en un grupo específico? Porque este grupo específico, una vez que convive, comparte, se vuelve colaborativo, empieza a crear. Y empieza a crear lo que necesita el mismo grupo. Empieza a crear nuevas formas de relacionarse, pero también de producir lo que el grupo necesita. Entonces, esta es como una área en la que nos estamos enfocando. Otros son los programas organizacionales, que tienen que ver con empresas, cámaras, universidades, comunidades ya armadas. Que en esto es en lo que tenemos mayor experiencia. Y miren que cuando una organización empieza a cambiar, es muy poderoso porque no solamente cambia la organización, cambian sus clientes, sus proveedores, sus familias, todo lo que son sus stakeholders también empiezan a cambiar. Yo he recibido cartas de las familias, de los participantes, donde me dicen gracias porque mi papá, porque mi mamá hizo, y es muy bonito ver cómo esto es algo que se contagia. Y los programas colectivos que tienen que ver con las redes, que tienen que ver con lo que estamos haciendo ahora, con el coaching colectivo de sociedad. ¿Qué ofrecemos? Una comunidad con sueños compartidos, porque ya nos hemos dado cuenta que no podemos solos. Ya nos hemos dado cuenta que estamos ante un reto que nos supera de manera individual. Yo creo que es la gran oportunidad como sociedad y como humanidad de escribir una historia distinta. Nosotros ya vamos a salir en los libros de historia. Nosotros ya vamos a aparecer. O sea, ya está escrito nuestro nombre en la historia porque nos tocó vivir una pandemia como no había existido otra, yo creo, porque hay una pandemia, ha habido otras donde ha habido mucho más muertes desafortunadamente, pero el nivel de conciencia que nosotros tenemos, los medios de comunicación que hay ahora, no había antes. Entonces tenemos una gran oportunidad porque dentro de estar separados estamos más unidos que nunca. Entonces estos espacios que tenemos para aprender, para evolucionar, para ser activos y para hacer un coaching más grande, para poder transformarnos todos juntos, esto es lo que estamos ofreciendo nosotros con esta metodología y con las redes para lograrlo. Pues bueno,
No sé si paro aquí tantito para preguntas y luego les voy a decir que sigue dentro de las células. ¿Sí tenemos tiempo todavía, Sergio? Nos quedan 5 minutos, 10 minutos, pero tú hoy día, a raíz de la pandemia, hiciste que este modelo lo ofreciste gratuitamente para toda Latinoamérica. Hoy día tú estás en la tercera versión de células Trasciendo, o células colectivas, células sociales, como le llamas. Cada célula tiene entre 7 a 10 integrantes, tienes 60 coach y cada célula, y es la tercera vez que lo haces y es gratuito. Entonces, ¿cuánta gente ha pasado por esto después de la pandemia o está pasando, digamos? ¿Y qué te ha significado eso? Ay, pues, ¿qué les puedo compartir? Miren, es un sueño hecho realidad porque yo creo que han pasado alrededor de más de 1000 personas, unas 1200 personas, porque cada generación vamos a poner un promedio de 400. Entran un poco más, pero luego algunos se salen porque no saben de qué se trata. Y muchos entran después. Y más o menos son como cada generación alrededor de 60 coaches o 70 coaches que trabajan en pareja. ¿Qué ha significado esto? Muchos aprendizajes. Muchos aprendizajes porque miren, primero, aprender a convivir con otros para un bien compartido, entre nosotros mismos. O sea, aprender a estar al servicio sin llevar todo lo que estamos acostumbrados los coaches a llevar, que significa un diseño, todo lo que el cúmulo de aprendizaje que hemos tenido, que es muy valioso y que sí lo llevamos, pero que lo llevamos ya puesto en nuestra persona. Entonces, cuando nosotros entramos a hacer una transformación en una célula, la misma conversación va generando este cambio. ¿Qué significa esto? Pues que hemos hecho un coaching para 1200 personas, vamos a decir, esta es una aportación de coaching de un nivel distinto, porque lo que estamos logrando es generar masa crítica con nuevas conductas. No sé si te contesté, Sergio, te me fuiste. No, estoy. Está escuchando. Bueno, tú sabes que el origen de estos conversatorios tiene que ver con estudiantes que están estudiando coaching organizacional. Lo que tú estás ofreciendo es coaching organizacional fundamentalmente, porque se puede ofrecer a las organizaciones. Sí. Y lo que nos une, o nos puede unir a todos los que estamos acá, no necesariamente del mundo del coach, es que a veces tenemos una idea, un emprendimiento, la llaman ahora, una visión, y desde la Rosa Elba de hoy día a la Rosa Elba de hace 20 años atrás, ¿qué le dirías a esa Rosa Elba de hace 20 años atrás, pensando que son los estudiantes y somos todos los que queremos emprender? ¿Qué se necesita para que este deseo, este sueño, este propósito que tú tuviste, hoy día en números, se grafique, se explicite, tenga los resultados que nos acabas de decir? Yo creo que hay algo que para mí ha sido como, lo voy a hablar desde mi persona. ¿Cierto? La pasión. La pasión por no desistir cuando tenemos un propósito. La pasión, el amor y el servicio. Yo pondría como esto. Y también algo que para mí fue un aprendizaje es que si es un sueño muy grande, y el propósito es un sueño muy grande, porque por eso es propósito, tiene que ser con otros. Entonces, yo lo platicaba hace rato con una amiga, porque hemos trabajado el propósito de muchas personas y todos los propósitos se parecen. Entonces, yo los invitaría a ser muy colaborativos. Es decir, aprender. Para mí la colaboración es un estado de conciencia al que llegamos. Y todos los que estamos ahorita en el coaching es porque nos gustó el despertar y queremos más en eso. Queremos seguir evolucionando. Entonces, esta evolución tiene sentido cuando la hacemos y tiene resonancia con otros. Entonces, mi invitación sería, qué bueno que están en el mundo del coaching, a hacer cosas con otros.
En las organizaciones, cuando se logran transformaciones, impactan a mucha gente. Por eso hoy nosotros estamos abriendo y por eso también los quiero invitar, porque nosotros tenemos las células 2020, que son gratuitas, que son para la sociedad, y aquí pues entran todos los coaches que quieran participar, están invitados, ustedes están invitados, todos los que quieran entrar con nosotros, a hacer las células gratuitas para la sociedad. Tenemos también las células Trasciendo, que son las células que hacemos, donde haces un proceso mucho más profundo, un proceso ya de tu liderazgo personal, y son, digamos, con más distinciones, con más seguimiento y con más profundidad. Pero tenemos hoy las células temáticas o las células organizacionales, que son las que estoy muy emocionada hoy porque vamos a empezar ya. Ahorita me regreso para acá. Vamos a hacer el coaching colectivo para las organizaciones. Por eso ahorita que decías que son estudiantes de coaching organizacional, pues aquí los quiero invitar a soñar más grande. No nada más el coaching para cambiar una organización, sino esas organizaciones, cómo pueden cambiar nuestra sociedad. Hoy yo creo que las organizaciones son las entidades con más solvencia moral, tal vez, porque ha perdido peso muchas de las otras instituciones que tenemos. Entonces, una manera de hacer una transformación en la sociedad puede ser a través de las empresas. Las empresas son escuelas que también educan. Nosotros nos empezamos a parecer a la empresa a la que trabajamos. Entonces, hacer este cambio en las organizaciones creo que puede ser también una forma de trascender. Y hoy yo los invito también a que si quieren participar en lo que vamos a llamar el coaching colectivo para empresas o para organizaciones. ¿Qué significa esto? Pues lo mismo que estamos haciendo con las células 2020, vamos a armar grupos que van a ser grupos de personas, colaboradores de empresas, pero que van a ser de todos los países, de todas las culturas, y vamos a organizarnos de tal forma que podamos producir lo que ahora necesitamos como nuevas organizaciones. ¿Puedes seguir nomás? Sí. Me gustaría conversar un poco. Quisiera escucharlo. Bueno, hay una pregunta por aquí que dice, ¿los propósitos individuales o colectivos nacen a raíz de los quiebres colectivos e individuales o inverso? Los quiebres son los que generan los propósitos. Muy buena pregunta. Yo creo que cada uno de nosotros tiene un propósito que tiene que ver con la persona, porque tiene que ver con tus dones. Los dones o los talentos es aquello que tenemos, que nos fue dado y que es gratuito, que es un regalo porque lo hacemos muy bien y cuando lo hacemos no nos cuesta trabajo hacerlo, nos gusta hacerlo. Queremos que nos siga pasando eso que hacemos. Entonces, estos dones que tenemos, cuando nosotros los ponemos al servicio, de alguna manera empezamos a cumplir la misión que traemos en esta vida. Y esa misión tiene que ver con el propósito, porque el propósito es lo que nos une con otros. Entonces, la pregunta es si fue primero el huevo o la gallina, como decimos acá. No sé. Lo que sí sé es que cuando cada uno de nosotros puede conectar con lo vital, con su ser superior, con su trascendencia, y se pone al servicio y lo hace con otros, entramos en otra dimensión, que no se puede describir ni se puede platicar. Es como una distinción, hay que vivirla. Entonces, por eso la invitación hoy, tal vez, es entrar a lo colaborativo. O sea, no competir más. Es como, yo siempre pongo el ejemplo, cuando compites con tu pareja, ¿quién pierde? Pues la pareja. No importa si fuiste tú o fui yo, los dos perdemos porque la pareja está fallando, está sufriendo, está cayendo. Entonces la invitación es a dejar de pensar en mí, a dejar de pensar como sociedades todavía infantiles en donde no pensamos en los otros, sino pensamos más en nosotros mismos. Venimos mucho de esta era donde yo soy lo más importante, yo primero. Claro, esa fue la primera etapa, pero ya estamos en la siguiente. O sea, ya que me di cuenta de mí, ya que me transformé yo mismo, ahora necesito darme cuenta que los sistemas a los que pertenezco también soy yo mismo, pero ya con una conciencia más grande.
Y a tu juicio y por tu experiencia y también después de esta situación pandémica que estamos viviendo, ¿sientes que las empresas son un constructo? Los dueños, los accionistas, los propietarios, ¿tienen ese nivel de conciencia? ¿Tienen ese nivel de ser? ¿Tienen esa Ay, sensibilidad? ay, pues Porque, acabas de porque, tocar uno de los obstáculos que dijiste hace rato que ¿cuáles eran? ¿Te acuerdas? Mm, porque Mira, pareciera, o sea, si las empresas tuvieran los accionistas y los dueños fuéramos puros coach, parecería que la cosa hubiera cambiado ya hace rato. Pero no es esa la realidad. Vivimos en una sociedad, digamos, donde efectivamente necesitamos esa transformación. sí, mira, Sergio, em, las empresas tienen un propósito inicialmente, y digo inicialmente porque creo que ese propósito se ha ido transformando también, que es el de generar dinero. Y generar dinero es necesario, porque estamos acostumbrados a vivir en una sociedad de transacción. Necesitamos dinero para comer, para tener una casa, para vivir, para estudiar. Entonces eso no está mal. Pero habíamos venido en las culturas de las organizaciones donde se podía tener logros de manera, pues en la revolución industrial, si nos vamos a las culturas jerárquicas, de clan, de mercado, todavía era posible que se lograra con la forma de liderazgo que había y con el tipo de dueños que había de empresa, sin conciencia de que ya no es posible en estos momentos que eso pase. Yo creo que nosotros necesitamos vender de una manera distinta nuestras ideas. ¿Qué tiene que ver con esa manera distinta? Ya no nos estamos jugando el dinero de la empresa, ni siquiera nos estamos jugando el bienestar de las personas de la empresa. Miren, ni siquiera nos estamos jugando el bienestar social de nuestro país. Nos estamos jugando la supervivencia de la humanidad. Hoy no tenemos un quiebre, hoy tenemos un quebranto mayor. Por eso la necesidad de unirnos entre países, de dejar de competir, de mirar más alto, de que despierte nuestro espíritu, porque el espíritu es lo que nos une a nosotros. Es donde nos damos cuenta que este cuerpo se va a acabar, pero va a trascender lo que hagamos hoy, porque hoy estamos en un quiebre de la humanidad. Nos permitió, yo soy creyente, Dios nos permitió vivir este momento histórico. Tenemos una gran oportunidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? De esta manera amorosa, llegar con nuestros clientes y no les vamos a vender nada, nos vamos a asociar con ellos. Mira, yo ahorita he llegado con mis clientes y les he dicho, si no tienes dinero no me pagues, quiero ayudar. Quiero ver cómo tu gente está cuando está haciendo home office y tiene que tener a toda la familia encima y todo el día estás encerrado y todos estamos sintiendo lo mismo. Por primera vez tenemos quiebres bien similares todos, los mismos miedos. Esta conciencia que se nos ha despertado hoy requiere que seamos nuevas personas. Requiere que tengamos estas habilidades que estaban en los libros y que estaban en nuestro discurso, pero que hoy se tienen que hacer realidad. Eh, yo los invitaría a que ya no pensemos en vender, que pensemos que somos colaboradores, que, que nosotros somos el ingrediente. Por eso tenemos que trabajar los coaches tanto en nosotros, porque si nosotros llegamos con esperanza, si llegamos, a lo mejor hoy no tengo ganas, por eso me tiene que mover mi propósito más grande. Yo siempre digo, para mí el futuro tuvo cara cuando vi a mis nietos. O sea, yo trabajo mucho porque yo quiero que el mundo siga y que siga bien y que no estemos automatizados y que haya más humanidad después de esto cuando pasen. Hoy vino Bill Gates al TEC de Monterrey. Les voy a compartir el resumen de lo que dijo. Y él dice que esto dura hasta el 2022. Yo dije, wow.
Eso dicen las personas que están metidas en las vacunas y en, en los sistemas más grandes. Imagínense que vamos a seguir otros 2 años así. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que reinventarnos. Y no tenemos que. Podemos elegir reinventarnos. Entonces mi invitación es, júntense entre ustedes, conversen cómo aprendemos a hacer una cosa que nunca hayamos hecho, cómo incluso vamos ahora a reinventar qué significa cuando ya no vamos a estar juntos en el mismo edificio, cuando los recursos cambiaron, cuando todavía no nos falta más de la recesión. La recesión apenas empieza. A lo mejor aquí muchos están haciendo sus huertos, vamos a tener que intercambiar, cómo nos vamos a levantar este espíritu para que sepa que estamos bien y que lo que verdaderamente vale la pena somos las personas. Entonces, en las organizaciones, lo que se están jugando es mucho más grande y a lo mejor nuestra manera de vender también tiene que ser diferente. Yo insisto que hay que cambiar hasta la palabra vender. Entonces, los coaches de hoy, yo los invito a que entren en otras dimensiones. En el coaching colectivo tenemos un programa de formación, de formación avanzada para coaches, en donde estamos desafiando los modelos de coaching que veníamos trabajando. Porque ya no nos podemos mover por las emociones y por lo que pensamos. Nos tenemos que mover por algo más grande, que vamos a construir juntos y que tiene que ver también con nuestras creencias fundamentales. Porque es lo que nos va a hacer levantarnos y movernos, a pesar de que nuestras emociones no estén tan bien el día de hoy. O que nuestros pensamientos no sean tan buenos. No se dejen llevar por sus pensamientos porque los pueden engañar. No creamos que las cosas están tan mal, porque a veces también eso nos están vendiendo. Seguimos vivos, seguimos juntos y seguimos siendo felices, dándonos cuenta que no necesitamos tantas cosas. Gracias por tu reflexión, Rosabel. Por acá tengo otra. Dice, quizás la pandemia nos da la oportunidad de repensar las relaciones organizacionales de cada miembro de un equipo, distinto a lo prepandemia. Mucha gente dentro de los equipos hoy se cuestiona su forma de participar y aportar en las empresas. Desde tu experiencia, ¿qué pasos hay que dar para comenzar una transformación a nivel organizacional una vez que vemos que como propósito están las personas, pero éstas no se sienten tomadas en cuenta? Es que miren, ahí por ejemplo hay que aprender mucho a escuchar. Porque cuando dicen en la organización, ya se dieron cuenta que su propósito o lo que quieren es atender a las personas, pero las personas no se sienten tomadas en cuenta. Entonces yo aquí muchas veces hago un taller de autodiagnóstico, converso con las personas clave para que se den cuenta que solamente hay un discurso, pero no hay una acción. Porque si decimos que nos importan las personas y las personas no se sienten reconocidas, no está en la acción. Entonces, ¿cómo llevarlo? ¿Cómo bajarlo? Yo sigo pensando que las personas muy claves son los líderes. Que los líderes contagiamos, los líderes promovemos, los líderes hacemos transformaciones en nuestros equipos. Entonces, trabajaría con los líderes, pero trabajar una nueva mentalidad tiene que ver, primero, con generar conciencia de la mentalidad que tenemos actualmente y qué necesidad tenemos de cambiarla, para qué la queremos cambiar. Luego revisaría cómo son las relaciones, cómo se están relacionando. Y cambiar las conversaciones desde la conciencia de qué conversaciones estamos teniendo. Nosotros trabajamos mucho también en las células los valores. Y los valores, cuando las empresas los tienen ya declarados, los revisamos, porque incluso a veces esos valores que tienen ahí escritos ni siquiera son los que quieren hacer, y a veces nada más a alguien se los ocurrió y los escribió. O sea, los valores desde realmente cómo son las pautas, a ver cómo nos queremos relacionar, desde qué valores. Y una vez que tenemos los valores identificados, también es importante ver cuáles son esas conductas que representan esos valores, para que podamos tener acuerdos.
Por ejemplo, ahorita que estamos con tanto el home office, es súper importante que haya una comunicación mucho más efectiva. Aquí entra mucho todo lo que hemos aprendido los coaches de coordinar acciones, de escucharnos, de hacernos pedidos de ofertas claros, de tener cumplimiento con lo que decimos. O sea, todo esto que hemos trabajado lo ponemos en acción. Muy bien. ¿Cuál sería la pepita de oro? ¿Cómo es? Tú dices oro Oro molido, molido. dice. Oro molido, dicen en México. ¿Cuál sería la pepita de oro, el oro molido para todos los que te estamos escuchando? En un momento fuimos 80. Por favor, Fernanda, si hay preguntas en Facebook, porque lo está viendo también Sí, me directamente por encantaría Facebook. escucharlos. Yo dije que era una conversación y se me fue el monólogo. Cierto. No sé quién, quién me dice que quiere, levanta la manito nomás y Sí, nada, que le hace sentido, que quiera, el que quiera participar, no hay ningún problema. ¿Cuál sería el mensaje redondito, así como que nos quisieras regalar para provocar este cambio, para invitarnos al cambio, para movilizarnos al cambio? Porque el cambio empieza por uno, eso está claro. sí. Nosotros tenemos una frase en el coaching colectivo que dice, hay cosas que solo pasan cuando estamos juntos. Y yo les quisiera preguntar hoy, ¿qué cosas quieren que pasen? Que también eso fue una reflexión de Ale de nuestro grupo. ¿Qué cosas queremos que pasemos juntos? Incluso, primero, en nosotros. ¿Qué me pasa cuando estoy tanto tiempo conmigo mismo? Ahora con la pandemia. ¿Qué nos pasa cuando estamos juntos en la familia? ¿Y qué nos pasa cuando estamos juntos en la empresa? ¿Para qué queremos esta organización realmente? Yo les regalaría algunas frases que para mí siempre han sido como muy importantes. Eh, que cuidemos nuestro corazón. Se cuida tu corazón porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, que cuidemos nuestro corazón porque lo que está en nuestro corazón es lo que sale por nuestras palabras. Y nuestras palabras son muy poderosas. Cuidemos nuestras conversaciones hoy. Enamorémonos de la vida otra vez. Hoy más que nunca tenemos esta distinción de la vida. Yo los invitaría a enamorarnos de la vida. Muchas gracias. Muchas gracias. Antonio, ¿tú quieres decir algo? ¿Zenobio? Están muy callados, oigan, no, Sí. cosa, porque yo quería una conversación y nadie pregunta nada, no les gustó. Fernanda, por favor, si Yo le puede nada. dar el micrófono a Antonio. Por favor, comenten Fernanda. qué les parece, cómo piensan. Los invitamos al coaching colectivo para las Ahora sí, organizaciones. Antonio, ahora estás. Ok. Tú que No, has estado... en realidad, Rosa, me gustó mucho tu presentación, me hizo mucho sentido. Hago eco de muchas de las cosas que tú planteas. Yo estoy en una situación muy distinta. Ya, como coach, ya no estoy en el coaching organizacional, estoy en el desarrollo de la conciencia, ya que tú lo tocaste bastante bien a mi juicio. Y nada, o sea, muchas gracias y me gustó mucho lo que tú hiciste. Ay, Antonio, muchas gracias. Pues también estás invitado a unirte a nosotros. Ojalá. ¿Zenobio quiere decir alguna reflexión? ¿Qué le pasa a usted? ¿Qué le resonó de lo que dijo Rosa Elba? Zenobio Castro, por favor, Fernanda. Ahora sí, Zenobio. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Rosa Elba, por tu presentación. Me resonaron muchas cosas y también he participado en la célula, que me parece súper interesante. Me resonó y te hago la pregunta al coaching organizacional. El tema, ¿cierto? Cuando tú hablas, ¿cierto?, de que cambia el nivel de la conciencia de las personas. ¿Cómo se calcula o cómo se ve ese nivel? ¿Y cuál es la transformación que tienen las personas?
Me gustaría un poco, ¿cierto?, medir, o sea, no medir eso, pero darme cuenta, ¿cierto?, como coaching, ¿cierto?, si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal, o qué camino voy, o si voy bien encaminado. Muchas gracias, Rosa Elba. Muchas gracias también a ti. Bueno, nosotros en nuestra mentalidad nos gusta como tener taxonomía o tener una manera de darnos cuenta cómo vamos. Hay muchos mapas que nos pueden ayudar a esto. Hay mapas de la evolución de la conciencia colectiva, el de reinventando las organizaciones de la Lux, o sea, hay algunos que nos ayudan. Pero así sin ningún libro, ¿cómo sería? La evolución de la conciencia tiene que ver con que nos demos cuenta de las cosas, de cómo hacemos las cosas, que no estemos dormidos, sino que tengamos conciencia y podamos tomar responsabilidad de ellas. Yo creo que nosotros no podemos tomar responsabilidad cuando no tenemos distinciones, porque nosotros tomamos decisiones, no tomamos las decisiones, nos deciden porque no conocemos, no sabemos. Entonces yo los invitaría, primero, a identificar qué significaría el estar mejor. ¿Qué significaría? Porque a veces estamos tan involucrados en eso que vivimos que ya se vuelve transparente. Ya estamos inmersos, que ya es el efecto de la rana famoso. Entonces, aquí por eso el papel de nosotros como coaches o de los líderes es muy poderoso porque es el que logra salirse y tener una visión distinta. Y entonces viene y le cuenta a los otros, miren, así no es la vida, hay otro mundo, hay otras cosas. Entonces yo te invitaría, más allá de preocuparte, cómo nos damos cuenta si están evolucionando y cómo están, tal vez cómo es la calidad de vida de las personas. La gente quiere pertenecer a eso. En estas taxonomías que yo te digo, en estos niveles de conciencia que están muy declarados y con mucho gusto te puedo compartir, es diferente a lo que se enfoca el líder dependiendo del nivel de conciencia que tiene. Incluso las motivaciones de Maslow, o sea, cuando te enfocas solamente a lo material, a las relaciones, a la transformación, cuando ya vamos evolucionando la conciencia, que nos vamos dando cuenta de que somos parte de los otros, se vuelve una necesidad también estar al servicio, cumplir una misión, trascender, porque ya nosotros estamos más expandidos. Entonces, si te gusta por ahí las conversaciones, con mucho gusto también te puedo compartir cosas, pero yo te invitaría a darnos cuenta desde el sentir, desde las cosas sencillas. Okay. Muchas gracias. Luis Adriana quería hacer una pregunta también. Fernanda, Luis Adriana Betancourt, ¿puede cortar su teléfono? Tengo acá a Olivia con mano en alto hace un rato. Bueno. Voy a habilitar su micrófono. Olivia, y después Luis Adriana, y con eso ya estamos terminando. ¿Ahí me escucho? Sí. Perfecto. Olivia Ruminot. Muchas gracias. Quería agradecer, de verdad que creo que el silencio fue porque fuiste muy elocuente, Rosa, y creo que a todos nos tocaste en algún punto una fibra. De hecho, yo me quedo con la reflexión de el deseo de tomar nuestros propósitos con más pasión. Yo creo que ahí hay una cosa que es bien importante. Se me fueron generando muchas ideas y preguntas, y también me sentí como interpelada por esas mismas preguntas hacia mí, ¿no? Que era un poco lo que tú decías, de empezar por nosotros, ¿no? Como coach, de tomar también las riendas desde ese lugar. Sí. He tenido la posibilidad de trabajar con algunas instituciones durante esta crisis, y he visto cómo la gente también está muy desgastada por la incertidumbre y esta necesidad como constante de reinvención, y a la vez ha tenido la contraparte de conectarse mucho con la gratitud, de reencontrarse con sus prioridades, con su familia, esto que por un lado te agota y te desgasta, por otro lado también es lo que te sostiene. Pero eso necesariamente va a hacer que las personas nos cuestionemos el cómo participamos en las organizaciones, cómo se establecen los tiempos, las relaciones, y creo que es una oportunidad para nosotros también. Me quedo con hartas cosas, pensando mucho, y te agradezco tu entrega. Ay, Olivia, muchas gracias, y yo te quiero invitar a otra cosa. Yo creo que una de las cosas que más nos detienen
es pensar tanto, es reflexionar tanto. Paremos un poquito todo esto y empecemos a sentir y a disfrutar así como los niños, como más en la inocencia, en la ingenuidad, más que en la inocencia. Es como ahí, Olivia. O sea, yo creo que este despertar nos tiene a todos como niños. O sea, esto que nos está pasando, estamos todos como niños, porque ¿qué vamos a hacer? Y volteamos así, ¿qué nos va a decir ahora? ¿Que ¿De qué tabla nos agarramos? Y aquí surge por eso también nuestras creencias más profundas, los que creemos en Dios o en quien ustedes crean, pero es este momento, porque hoy somos como niños todos. Entonces, muchas gracias, Olivia, y te invito a eso, que te rías y juegues, y ahí va a surgir también cosas hermosas en tu empresa. Qué bonito. Gracias. Luz Adriana. Disculpe, ¿cómo se llama la Luz Adriana invitada? Betancourt. Luz Adriana Beta, dice ahí. Acá Ahí está. Listo. Ahí está, bueno. Rosa, quiero agradecerle enormemente por este compartir tan precioso que nos ha traído esta noche. Estoy profundamente conmovida. Se me salieron las lágrimas en muchos momentos. Sentí que algo grande me estaba hablando. Y siento que los 70, 80 que estuvimos aquí conectados, no quedamos ajenos a ni una palabra que tú nos trajiste. De todo lo que nos dijiste, yo quiero como resaltar que nos volviste a recordar que lo que le pasa a una persona nos está pasando a todos. Y que cuando recordamos eso, porque es que esa es nuestra esencia, nos tenemos que comprometer a que recuperemos esa capacidad compasiva que tenemos los seres humanos. Así que me quedo profundamente conmovida y añadir, y como que recordarnos a los 62 que estamos aquí, que dejemos de esperar tanto que afuera pasen cosas. Que ya es el momento de que nos encarguemos nosotros de que pasen las cosas aquí adentro en cada uno, para que afuera verdaderamente se vean los frutos. Por sus frutos los conoceréis, ¿no? Amén. Así que, Rosa, le envío un abrazo muy grande y quedo súper agradecida por todo lo lindo que yo escuché en este conversatorio. Luz Adriana, muchas gracias. A ustedes. Muchas gracias también, dice Manuel Orrego, por muy interesante. Felicitaciones, Rosa. Que estén todos bien. Muchas gracias. Y tenemos también, Fernanda, comentarios de Facebook también nos puede decir, pero o preguntas, pero estamos terminando. No queremos abusar de la hora de todos. Ya sabemos que en Argentina son las 10:30. Así que muchas gracias por su presencia. Y quiero hacer una invitación solamente a los varones que se queden, porque vamos a tener un conversatorio solamente los varones ahora. Así que muchas gracias para todos. Vamos a hacer un bonus track, solamente. Muchas gracias para todos. Oye, nos vemos el próximo jueves, yo por los quiero favor. invitar, Sergio, yo los quiero invitar nada más para que participen en las células empresariales, en las Trasciendo, en las 2020. Bueno, Muchas vamos a entregar tu presentación y ahí están todos los links, todas las direcciones para que te ubiquen. ¿Ok? Muchas gracias a todos. Hasta luego.